Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches. Habla Iván Santiago desde Springfield, Missouri. Aquí presentando lecciones, una serie nueva que quiero presentar para este mes de junio. En realidad tenemos planes de salir de viaje misionero. Ahora al fin del mes estamos planeando salir para el 25 de, de este mes de junio y realmente queremos dar una corta serie realmente donde podamos nosotros presentar este tema. Es un tema muy interesante que queremos nosotros llevar a cabo. Este tema realmente es un tema que a veces lo hemos oído hablar, lo hemos presentado, muchos de nuestros hermanos lo han hablado, pero yo quiero cubrir un poco más de detalles en esto. Siempre la pregunta ha quedado si perdonó Jesús a aquellos que él estuvo hablando en la tierra o no. En otras palabras, hay varias historias en los evangelios donde se ve que Cristo perdonó los pecados a varias personas. En realidad, vamos a ver varios de estos ejemplos. Por ejemplo, la señora que fue encontrada bajo adulterio, que se la trajeron a Cristo. Vamos a ver este ejemplo, donde Cristo realmente dice que tus pecados te son perdonados. Y vamos a ver esto en detalle, sinceramente, vamos a verlo en detalle. También vamos a ver el ejemplo de aquella mujer que le lavó los pies a Cristo y Cristo también le dijo a ella, tus pecados te son perdonados. Hay la historia de aquel paralítico. ¿Se acuerdan de aquel paralítico que los judíos le criticaban a Cristo? Y una de las cosas que dijeron los fariseos era que solo Dios puede perdonar pecado. Y vamos a ver este tema. Y como decía, queremos hacer por lo menos unas 4 lecciones por el hecho de que al fin del mes estamos de salida para en la República de Honduras y regresando, solamente voy a estar unos días aquí y luego vamos a ir a la República de Cuba. Allá en Cuba vamos a estar al principio del mes de julio. Y otra vez, no quiero entrar en temas de debatir. Realmente no es mi propósito. Pero sí quiero hablar de este tema porque mucho se ha hablado. Y la pregunta que siempre ha salido entre la hermandad es que ¿perdonó Jesús los pecados mientras Él estuvo en la tierra? Y yo creo vamos a contestar esta pregunta con un rotundo sí, con un rotundo sí. Pero otra vez tenemos que ver el contexto, tenemos que ver el contexto, tenemos que ver las situaciones donde Cristo contestó estas preguntas a estas personas y donde Él realmente la Biblia nos dice que que Él sí perdonó los pecados. Otra de las cosas que vamos a ver en esta corta serie, sinceramente, es el hecho de hacernos la pregunta, ¿por qué realmente vino Cristo a la tierra? ¿Por qué Cristo vino a la tierra? Otra vez pensando de una manera amplia, Dios siempre se manifestó al hombre a través de las diferentes etapas, las diferentes dispensaciones. Habló a través de Moisés, habló a través de Abraham, a través de Noé y otros de los patriarcas. Después vemos que Dios habló a través de los profetas. Y aún hay una historia en el Antiguo Testamento de que aún dice que habló a través de un animal, de un asno. Pero ¿por qué vino nuestro Señor a la tierra? ¿Por qué?
¿Por qué Dios se hizo carne? ¿Por qué Dios tomó forma de hombre? Y otra vez este concepto de Dios tomando forma de hombre es un concepto muy debatido en el siglo primero con los gnósticos, porque realmente los gnósticos, tanto de griegos como romanos, no creían que los dioses se pudieran a tomar forma humana. Pero Dios tomó forma humana, el mismo nombre que dice allá el profeta, dice que su nombre será llamado Emanuel. Y Emanuel, la traducción de este nombre es Dios con nosotros. Juan capítulo 1, el Evangelio de Juan capítulo 1, nos habla bastante en cuanto a que el verbo se hizo carne. Y el verbo estuvo entre nosotros y Dios estuvo entre nosotros. Dios se hizo carne. Pero ¿por qué vino Cristo a la tierra? Y otra vez esto tiene que ver con varios de los versículos que vamos a ver en esta corta serie, donde dice que solo Dios puede perdonar pecados. Y si solamente Dios puede perdonar pecados, entonces podemos negar nosotros el hecho de que Él realmente perdonó pecados, de que Él realmente perdonó pecados. Y los judíos batallaron con esta idea cuando oyeron a Cristo decir, tus pecados te son perdonados. Otra de las preguntas que realmente vamos a hablar y vamos a tratar de meditar en esto es ¿por qué dejó Cristo el cielo y se hizo uno de nosotros? Otra vez, a veces no hemos pensado en estas preguntas. El apóstol Pablo realmente en su carta a Tesalonicenses explica por qué dejó el cielo, por qué Cristo, Dios, dejó el cielo y vino y se hizo uno de nosotros. Ahí lo explica bien el apóstol Pablo en Colosenses. Y vamos a ver estos versículos en una de las pláticas que queremos tener en cuanto a este tema. Pero algo que realmente nosotros queremos también, por lo menos hacerles pensar a ustedes, y como ustedes saben, mi tema, mi meta es escudriñar las escrituras cada día, como dice allá en Hechos capítulo 17, verso 11, los de Berea eran más nobles, eran más personas más elegantes, porque ellos escudriñaban las escrituras cada día para ver si lo que Pablo decía era verdad. Y yo espero lo mismo de ustedes, que escudriñemos las escrituras juntos para ver si lo que dice la escritura y lo que yo voy a repetir de las escrituras es así. Pero yo quiero también que meditemos en esta otra pregunta. Y otra vez es una pregunta que nos debe hacer escudriñar las escrituras. ¿Fue el perdón que Cristo le dio a esta mujer adúltera que le trajeron a Cristo, o al paralítico, o a la mujer que le lavó los pies a Cristo? ¿Fue esto un pecado limitado o fue permanente? Se le perdonaron los pecados, de ahí que ella entonces, estas personas, y otra vez hay ocho diferentes presentaciones donde Cristo le perdonó los pecados. Y vamos a ver estos versículos, vamos a ver estas diferentes situaciones. Pero la pregunta que hago yo para meditar, para que ustedes mediten conmigo, ¿fue este un perdón limitado o fue este un perdón permanente? ¿Se acuerdan ustedes del ladrón en la cruz? El ladrón en la cruz. Cristo realmente le ofreció a él, le dio la garantía a él de que él iba a estar en el paraíso. No en 2000 años, no cuando el reino viniera, no cuando el Espíritu Santo viniera y dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Así que esta persona, así como Cristo, murieron ese día y ambos fueron al paraíso. Y otra vez la pregunta que yo quiero que ustedes mediten, que ustedes piensen conmigo, es el hecho de que ¿fue este un perdón limitado o fue este un perdón permanente?
Y otra pregunta relacionada a esto también, podemos nosotros preguntar, el perdón, el perdón que Dios nos da a nosotros después del bautismo, este perdón que Dios nos da a nosotros después del bautismo, ese es un perdón limitado o es un perdón permanente. Y otra vez, de ahí tenemos nosotros la carta del apóstol Juan, donde el apóstol Juan nos garantiza, de acuerdo a su primera carta, de que somos salvos, de que somos salvos. Pero otra vez, el tema que yo quiero hablar, el tema que yo quiero tratar en estas por lo menos 4 lecciones de este mes, es el hecho de que el Evangelio es para los perdidos. Pero yo quiero que consideremos primero el perdón que Dios o, o Cristo le dio a la gente mientras estuvo en la tierra. Porque déjenme decirles, esto nos va a ayudar a nosotros a entender la gracia de Dios. Nos va a ayudar a nosotros en poder presentar un evangelio a los perdidos, un evangelio que les ayude a ellos a entender y a meditar en lo que Cristo hizo. Hay un himno que me gusta mucho, está en inglés y debido a los derechos reservados que tienen este grupo que se llama Casting Crown, no podemos poner esta canción. Pero la letra dice de la manera siguiente, el título del himno que ellos cantan, la canción, es ¿Por qué Cristo dejó el cielo y se hizo uno de nosotros? Y es el hecho de que esta canción, si ustedes tienen la oportunidad de escucharla, me gustaría que la escucharan. Dice en 2 de los versos de este himno, dice, un día cuando el cielo se llenó de sus alabanzas, un día cuando el pecado era tan negro como podía ser. Jesús nació de una virgen, moró entre los hombres, mi ejemplo es Él. El verbo se hizo carne y la luz brilló entre nosotros. Viviendo, Él nos amó, muriendo, Él nos salvó, sepultado, Él llevó lejos nuestros pecados, resucitado, Él justificó libremente para mí. Un día Él viene, oh día glorioso. Otra vez las palabras de este himno nos van a ayudar a nosotros a entender el perdón de Cristo cuando Él estuvo en la tierra. Porque realmente Dios tomó forma de hombre y la tomó con un propósito, la tomó con un propósito. Y esto es lo que yo quiero que nosotros veamos, esto es lo que yo quiero que nosotros veamos. Pero antes, déjeme hacerle varias aclaraciones. Otra vez, yo sé que hay hermanos, muchos de mis hermanos colaboradores en este canal me escuchan, así como yo los escucho a ellos y realmente yo no quiero que hayan confusiones, yo no quiero que hayan malos entendidos, pero debo hacer estas aclaraciones y otra vez estas aclaraciones las voy a hacer cada vez que hago esta presentación. Primeramente, la primera aclaración que yo quiero que nosotros hagamos es el hecho de que en varias ocasiones en los evangelios, Cristo usó la frase, tus pecados te son perdonados. Tus pecados te son perdonados. Vamos a ver en esta presentación de introducción, vamos a ver varias palabras que en nuestra Biblia Valera 60 se traducen como perdón, se traducen como remisión, se traducen como sanar o salvar. Pero otra vez, quiero que veamos en realidad, más en detalle, estas diferentes narraciones. Estas diferentes narraciones. Dicho sea de paso, si no ven mi cara, es porque hubo varios problemas con el Google. El Google tiene varios problemas que a veces no está permitiendo que se hagan presentaciones que pueda uno verse. Así que solamente estoy dando
la pantalla de mi presentación. Voy a tratar en la próxima ocasión de poner mi cara para que me la vean así, una cara moza. Pero otra cosa que nosotros queremos ver y aclarar sinceramente es de que Cristo mismo nos dice que solo Dios puede perdonar pecados. Y Él dice sinceramente, claramente en sus evangelios, que si solamente Dios puede perdonar pecados, Él lo hizo. ¿Saben por qué? Porque Él es Dios. Porque Él es Dios. Los judíos le criticaron los judíos diciendo que solo Dios puede perdonar pecados. Pues para que sepan que yo tengo autoridad divina, para que sepan que yo tengo autoridad, Él mismo dijo, tus pecados te son perdonados. Esto viene a traernos a nosotros, y realmente una pregunta que ha estado en la mente de muchos cristianos, ha estado en la mente de hermanos, especialmente hermanos recién convertidos, y la pregunta que ellos se hacen, dice, bueno, a veces si estas personas no se bautizaron, ¿cómo entonces recibieron el perdón de pecados? Y hay que entender algo en esta frase que nuestros hermanos usan. Y es que hay que entender que el bautismo no estuvo, el bautismo para el perdón de pecados, no estuvo en efecto, sino que hasta después de la resurrección. Así que si Cristo le dijo a esta mujer que tenía adulterio, si Cristo le dijo a esta otra mujer que le lavó sus pies con su cabello, si Cristo le dijo a este hombre en la cruz, tus pecados te son perdonados, realmente el bautismo no estaba en efecto. El bautismo no estaba en efecto. Y ahora tenemos que entender, los tres evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, los tres dicen que vayan por el mundo y hagan discípulos. Y aquellos que crean, que se bauticen para el perdón de pecados. Hechos capítulo 2, la misma historia. Mateo 16:16 dice, al que creyere y fuere bautizado, será salvo. Pero otra vez, Cristo quería seguir salvando personas. Y ese es uno de los himnos que me gusta mucho, que nosotros cantamos. ¿Por qué vino el Cristo a la tierra? ¿Por qué vino Cristo a la tierra? Porque Él nos amó. Él nos amó tanto que Él dio su sangre preciosa. Él vino y se hizo humilde para podernos salvar a nosotros. Cristo vino para salvarnos de aquella copa amarga, de aquella tristeza, de aquel dolor, de aquella aflicción. Cristo murió en la cruz porque quería seguir salvando a la gente. Quería seguir salvando a la gente. Así que no pensemos que podemos usar el ejemplo de que se ve en los evangelios para decir que no tenemos que bautizarnos. No, no es ese mi punto, no es esa mi enseñanza, no es eso lo que yo quiero decir, pero tenemos que tomar en cuenta el punto. Y el punto era de que cuando Cristo estuvo en la tierra, Él podía perdonar pecados. Él podía perdonar pecados. Pero cuando ya Cristo se fue al cielo, Él todavía quería seguir perdonando pecados y esa es la buena noticia, porque todavía nosotros podemos seguir perdonando pecados, no por nuestra autoridad, no por nuestra voluntad, pero nosotros podemos seguir perdonando pecados a la gente cuando ellos son bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para el perdón de los pecados.
Y esto es lo interesante que nosotros podemos ver. Así que quiero hacer estas aclaraciones desde ahora para que no haya malos entendidos, no vayan a pensar que yo estoy trayendo una nueva interpretación. No, sinceramente no. Pero yo sí quiero hablar del hecho de que sí Cristo pudo perdonar pecados cuando Él estuvo en la tierra. Y esto nos lleva a nosotros a pensar, otra vez, a pensar. ¿Perdonó Jesús los pecados mientras estuvo en la tierra? Sí, sí los perdonó, sí los perdonó. Y esto demuestra, esto se ve a través de muchos de las cosas que nosotros leemos en los evangelios, donde Él proclamó el perdón de pecados a estas diferentes personas, porque Él tenía el poder, Él tenía la autoridad, Él era el Hijo de Dios y la misma Biblia dice que yo y mi Padre uno somos, que yo y mi Padre tenemos la misma autoridad, así que como Mesías, como Hijo de Dios, Él podía perdonar pecados. Él podía perdonar pecados. Y qué hermoso que nosotros podemos entender esto. Y nosotros podemos ver esto de una manera con mente abierta, viéndolo de una manera que nosotros podemos escudriñar las escrituras y podemos nosotros ver que cómo Cristo nos enseñó. Bueno, antes de entrar en los diferentes ejemplos, como decía, hay 8 ejemplos donde Cristo dice que Él perdonó pecados en los evangelios. Hay 8 ejemplos. Pero yo quiero que nosotros veamos estas palabras, estas palabras. Y otra vez, yo no creo ser un erudito en griego, no creo ni quiero hacerme yo, hacerles sentir a ustedes que yo sé más griego que ustedes, que yo sé más palabras del idioma donde se escribió el Nuevo Testamento. No, ese no es mi propósito, esa no es mi meta, pero yo sí quiero ver con ustedes, como decíamos en esta serie anterior que había presentado ahora el mes pasado y que la última lección fue ahora en este mes, acerca de las palabras hebreas que nosotros vemos allá en el Salmo 119. Y estas palabras hebreas nos ayudaron a entender un poco mejor el Salmo 119. Yo espero que ustedes hayan tenido el mismo gozo de haber estudiado y oído estas presentaciones, y por lo menos Facebook les da 30 días para poderlas oírlas, porque ahora dice Facebook que van a borrar todas las presentaciones después de 30 días. Así que por lo menos si están ahí, búsquenlas ustedes y ahí ustedes pueden verla. Pero yo quiero que veamos varias palabras que en la Valera 60 se traducen como la palabra perdón, como la palabra sanar. Y una de las primeras palabras que yo quiero que veamos es esta palabra que se llama Caled. Caled. Esta palabra Caled, que es la que nosotros encontramos en el Nuevo Testamento, esta palabra Kalash, es la palabra Kalash, no Caled, Kalash, se traduce como perdonar o perdona. La mayor parte de las veces se traduce como perdonar o dejar, o abandonar algo, o dejar algo. Y quiere dar la idea de algo que se quita, algo que expira, algo que ya no tiene valor, algo que ya perdió su autoridad. Y es como se traduce esta palabra kalash en nuestra Biblia, en nuestra Biblia. Y nosotros podemos ver que esta palabra realmente es una palabra que nos ayuda a nosotros a ver cómo la Biblia nos enseña
acerca del perdón de pecados. Nos ayuda a entender a nosotros acerca del perdón de pecado. Y vamos a ver nosotros, hay muchos versículos donde se usa la palabra perdón o perdonados. Uno de ellos, hablando del paralítico que estamos mencionando, Jesús le dijo a ellos, dice al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. En otras palabras, si nosotros miramos la palabra kalash, podemos decir en este versículo que tus pecados ya han salido, o que tus pecados van a ser ignorados, o que tus pecados van a ser abandonados, o podríamos decir que tu deuda ha sido pagada. Y otra vez es la palabra que se traduce en la mayor parte de las veces como perdón, pero también tiene la traducción en Valera 60 y vamos a ver esto en detalle, sinceramente. A ustedes apunten estas palabras y las vamos a ver más en detalle. Y como siempre he dicho yo en mis presentaciones, si ustedes quieren copia de estas lecciones, con mucho gusto, con placer, se las puedo pasar a ustedes. Pero otra vez, esta palabra kalash, kalash, es una palabra muy interesante en el Nuevo Testamento. Una palabra muy interesante. Y otra vez, yo no creo que nosotros deberíamos ser o podríamos ser eruditos en entender las palabras griegas, pero déjenme decirles, hay bastante información, hay bastantes diccionarios, hay bastantes léxicos que se llaman. Strong es uno de estos léxicos. El Vine tiene una de estas también traducciones de las palabras griegas. Y otra vez vamos a ver en detalle esta palabra perdón, esta palabra que se traduce perdón o perdonar, que es la palabra que aparece mucho en la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como tanto en el Nuevo Testamento. Y como decía, eh, dice en otro versículo allá en Mateo capítulo 9, verso 2, y sucedió que le trajeron a este paralítico y tendido sobre una cama, al ver a Jesús, ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Y esto otra vez es un concepto muy interesante, como decíamos anteriormente, ¿perdonó Cristo los pecados? ¿Realmente perdonó Cristo así, quitando Él la culpa del pecado? Otra vez, es muy interesante este concepto. Otra palabra que nosotros vamos a ver aquí en esta serie, vamos a ver estos versículos muy, muy, muy de cerca, es la palabra que se traduce también quitar o perdonar, pero en este caso es la palabra afemai, afemai. Otra vez, palabra griega, palabra griega. Y esta palabra, realmente, esta palabra quiere decir perdonar o quitar. En otras palabras, la idea de esta palabra nos da a nosotros la idea de despedir o de quitar la deuda o expiar o redimir. Y se ha traducido, de esta palabra se ha traducido en el Nuevo Testamento de varias maneras. Aquí, por ejemplo, hay dos ejemplos que les voy a dar. Está Mateo capítulo 12, verso 31, donde dice, por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no les será perdonada. En Juan capítulo 20, verso 23 se traduce remitidos. Dice, a quien remitieses los pecados, les serán remitidos. Y a quienes no, ellos los van a retener. Ellos los van a retener. Otra vez, Mateo capítulo 9, verso 5,
Dice que es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, otra vez quitados, o decir, levántate y anda, levántate y anda. Otra vez, mis hermanos y hermanas, estas palabras que Cristo usó, estas palabras que Cristo usó, nos están dando a nosotros la idea de que Él sí perdonó pecados, que Él sí perdonó pecados. Otra palabra que nosotros vemos en el Nuevo Testamento. Y esta es la palabra que se traduce del griego soso, que se traduce como salvar o sanar. Salvar o sanar. Uno de los versículos que aparece esta palabra dice que el Hijo del Hombre vino para sanar. Lucas capítulo 10 dice que Cristo vino para sanar o salvar. Y la palabra soso, la palabra griega soso, se puede traducir como salvar, como sanar, como mantener a una persona sana, ayudar a una persona que está en peligro, rescatarla de la destrucción, en otras palabras, sanarla o salvarla. Se usa en relación a cuando una persona está leccionada, que está doliente. La idea que se presenta a Cristo es de que Él quiere sanar. Se usa en Mateo capítulo 1, verso 21. Dice, y dará a luz un hijo, hablando del ángel, hablándole con María, y llamará su nombre Jesús. Y noten ustedes, dice, porque Él sanará, Él salvará al pueblo de sus pecados. Y otra vez, tomemos esto en consideración, los dos principios. El primer principio, cuando Él estuvo en la tierra, Él salvó a gente. Y después que Él murió y resucitó, Él todavía sigue salvando, sigue sanando, sigue quitando el dolor del pecado. Sigue Él añadiendo la sanidad o la salvación. Y otra vez la palabra soso se puede traducir de una u otra manera o se puede intercambiar esta palabra. Noten en Mateo capítulo 9, verso 22, donde se usa la misma palabra. Dice, pero Jesús viéndose y mirándola le dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha sanado, tu fe te ha salvado. Y la mujer se fue salva desde aquella hora. Y otra vez esto viene a hacer la pregunta que es la pregunta que nosotros estamos tratando de contestar. ¿Tenía Cristo la autoridad para salvar? Seguro que sí, seguro que sí. ¿Perdonó Cristo los pecados a esta hija? Seguro que sí. ¿Por qué? Porque él tenía la autoridad. Él tenía la autoridad porque él mismo era Dios. Otra palabra, otra vez, yo les digo sinceramente, a veces hay que entender estas palabras para poder nosotros entender lo que Cristo estaba diciendo. Pero otra palabra que se traduce perdonar o remisión o quitar es la palabra afesis. Afesis. Y esta palabra es la idea era de quitar de la esclavitud o de la prisión a alguien. En otras palabras, yo te doy libertad, yo te doy perdón, yo te quito de la esclavitud, el perdón que se puede ver a través del pecado, o el perdón del pecado, quitándolo de la esclavitud del pecado, quitándolo, o como se traduce en algunas partes, como remisión de la pena, remisión de la pena. Y esta palabra afesis es una palabra muy interesante, se usa por lo menos, y vamos a ver otros versículos donde se usa esta palabra, allá en Hechos 2:38, cuando dice allí, dice que él dice arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para
el perdón, para librarnos de la esclavitud del pecado. En Mateo, otra vez cuando Cristo estaba hablando de la comisión a sus apóstoles, dice, y esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchas es derramada para perdón, para remisión, para quitar los pecados. Y es interesante porque Cristo usa esta palabra, afesis, hablando de que Él le estaba quitando los pecados a varias personas, a varias personas. Y otra vez, hay que escudriñar las escrituras, hay que seguir escudriñando las escrituras para que nosotros entendamos el propósito del Evangelio. Cristo vino para cumplir una responsabilidad. Cristo se hizo hombre para cumplir una responsabilidad, un deber. Y el deber y la responsabilidad que Cristo tomó era de quitar el pecado del mundo. Y otra vez, haciendo referencia a Génesis capítulo 3, verso 15, dice que el pecado entró por el hombre, en este caso por la mujer, y el pecado estuvo en la tierra. Pero tenemos que entender que Cristo venía como el Hijo, esta persona, este ser que era la simiente. Él venía un día para quitar al que había introducido el pecado en el mundo e iba también a quitar el pecado del mundo. Y eso es lo que nosotros hoy le llamamos el Evangelio, donde nosotros debemos compartir el Evangelio. Y otra vez, no confundamos los dos principios, porque el primer principio fue cuando Cristo estuvo en la tierra, de que Él perdonó los pecados. El segundo principio fue de que Cristo quería todavía seguir perdonando pecados, pero fue allí donde dio la gran comisión, donde Cristo mismo dijo, toda autoridad me es todavía dada en el cielo y en la tierra. Y yo quiero todavía seguir perdonando pecados. Yo quiero todavía seguir perdonando pecados. Pero ahora la gente va a ser perdonada cuando ellos se hagan discípulos y estos discípulos sean bautizados para el perdón de pecados y sean así añadidos al reino de los cielos, a la iglesia. Así que todavía nosotros tenemos nuestra tarea, así como los apóstoles que predicaron en el siglo primero, en el primer día de su predicación se convirtieron más de 3,000 almas. Más adelante dice que se convirtieron 5,000 almas. Después dice que la iglesia se añadían cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Por qué? Porque fueron bautizados para el perdón de pecado. ¿Y por qué lo hicieron? ¿Por qué se bautizaron? Porque Cristo lo mandó. Cristo lo mandó. Felipe mismo declaró allá en el capítulo 8, donde él le hablaba a este eunuco, y este eunuco conocía la escritura, dice que él leía al profeta Isaías, pero otra vez, aún a pesar de que él sabía de las escrituras, él tenía que ser bautizado para el perdón de los pecados. Pablo mismo, él mismo fue bautizado y él mismo bautizó a muchos. Dice, ¿por qué puedo ser rebelde a la visión de Dios? Y él se levantó y fue y se bautizó. Fue y se bautizó. Pero otra vez, hermanos, no hay ninguna duda, por lo menos en nuestra mente, de que a través del bautismo tenemos el perdón de pecados. Pero lo que yo quiero que nosotros veamos y analicemos es el hecho de cómo Cristo perdonó a gente cuando Él estuvo en la tierra. Cuando Él estuvo en la tierra.
Y Cristo fue proclamado como el Salvador, fue proclamado como el Señor, fue proclamado como aquel que puede perdonar pecados. Y sus enseñanzas viven todavía hoy en nuestro día, en nuestros días, sabiendo que el perdón de los pecados estuvo presente cuando Cristo estuvo en la tierra, pero también está presente hoy para nosotros, cuando nosotros aceptamos la gracia de Dios, la gracia de Dios. Y hoy realmente podemos nosotros predicar con énfasis, podemos predicar con amor, de que Cristo cuando Él vivió, Él nos amó y Él perdonó pecados, que Cristo cuando murió, Él nos salvó, y de que Cristo, después que Él fue resucitado, Él todavía quería lavarnos de nuestros pecados. Y Él quería que nosotros fuéramos a Él, estuviéramos fieles a Él hasta el día final. Así que, hermanos y hermanas, esta es una pequeña introducción y vamos a ver más en detalle. Vamos a ver más en detalle cómo nosotros podemos aprender de la salvación de Cristo, de las buenas nuevas del reino de Dios, y cómo nosotros podemos hoy enfatizar la gracia, pero también la autoridad de Cristo para perdonar a aquellos que están perdidos en pecados. Y sí es verdad, vamos a hablarles de cómo Cristo perdonó cuando Él estuvo en la tierra, pero también le vamos a hablar cómo ahora nosotros podemos ser salvos a través de aceptar su gracia. Oremos. Nuestro Dios y Padre, gracias Señor por tu mensaje. Gracias Señor porque tú tomaste aquella copa amarga. Como tú sufriste el dolor y la aflicción en la cruz para darnos salvación. Pero también Señor, ayúdanos a ver cómo fue tu amor cuando tú estuviste en la tierra como el Hijo de Dios, como Dios en carne, y cómo tú amaste, cómo tú perdonaste, cómo tú libraste a la gente de la esclavitud del pecado mientras tú estabas en la tierra. Y ahora que tú estás allá en la gloria, sabemos que todavía tú quieres hacer tu sangre efectiva sobre todos aquellos que te aman, sobre todos aquellos que te obedecen, sobre todos aquellos que aceptan tu gracia, tu salvación, a través de la fe, a través de la obediencia, a través del bautismo. Bendice, Padre Celestial, esta serie y permite, Señor, que mis hermanos, que tu iglesia, que nuestros amigos puedan entender mucho mejor ahora el plan de salvación. Por Cristo, esto te pedimos y esto te oramos. Amén. Hermanos, hasta la próxima Yo estaba solo, sin esperanza, vivía tan triste, lejos de ti, porque decidiste salvarme de muerte, cambiaste tinieblas por sendas de luz. Por tu gracia, Señor, alcancé la salvación. Por tu gracia, Señor, limpio soy. Del pecado limpio soy. Por tu gracia, Señor, sin cadenas estoy. Por tu gracia, Señor, viviré. Por siempre yo viviré. Yo estaba solo, sin esperanza, vivía tan triste, lejos de ti, porque decidiste salvarme de muerte, cambiaste tinieblas por sendas de luz. Por
tu gracia, Señor, alcancé la salvación. Por tu gracia, Señor, limpio soy. Del pecado limpio soy, limpio soy. Por tu gracia, Señor, ya sin cadenas estoy. Por tu gracia, Señor, por siempre yo viviré en tu mansión. Yo estaba solo, sin esperanza, vivía tan triste, lejos de ti, porque decidiste salvarme de muerte, cambiaste tinieblas por sendas de luz. Por tu gracia, Señor, alcancé la salvación. Por tu gracia, Señor, limpio soy. Del pecado limpio soy, limpio soy. Por tu gracia, Señor, sin cadenas estoy. Por tu gracia, Señor, viviré. Por siempre yo viviré. Yo estaba solo, sin esperanza, vivía tan triste, lejos de ti, porque decidí